¿Cómo están, estimados colegas? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos ya por iniciar con este segundo intercambio internacional de experiencias docentes. En breve estaremos dando inicio oficial. Queremos darles algunas recomendaciones antes de poder iniciar. Muy bien. Les pedimos, por favor, mantener en silencio sus micros hasta que nosotros podamos solicitar y así ustedes puedan encender el micro para su participación. Esta vez vamos a necesitar que ustedes sean parte interactuando junto a nuestros invitados. Muy bien. Además, el chat está aperturado para que ustedes puedan dejar sus comentarios y también nos puedan contar desde qué parte del mundo del Perú se están uniendo a este encuentro internacional. Muy bien, con eso vamos a dar inicio ya al encuentro internacional que nos reúne esta tarde. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Muy buenas noches ya, mi nombre es Eva Orihuela y en nombre de la Dirección de Gestión Docente y el Área de Innovación de la Universidad Continental, queremos darle la bienvenida a todos ustedes a nuestro segundo encuentro internacional de experiencias docentes del ciclo 2022-2. Muy bien, el día de hoy nos reúne un tema sumamente interesante, consideraciones al momento de aplicar metodologías activas y participativas en el aula. Así que, estimados colegas, les pedimos que puedan ponerse cómodos y tener a la mano, por favor, un lápiz, un papel, porque hoy tenemos invitados que han solicitado estas precisamente utilidades para poder nosotros interactuar en esta sesión a través de esta sala. Así que vamos allá a presentar a nuestros invitados, quienes veo que también se están uniendo a la sala. Muy bien, vamos a dar entonces la bienvenida a nuestros invitados a este segundo encuentro internacional. En primer lugar, queremos saludar a Miguel Gutiérrez Soto, de la Universidad Adventista de Chile. Además, él es máster en gestión y dirección de proyectos de la Universidad de Nebrija en España. Además, magíster en pedagogía para la educación superior de la Universidad de Biobío en Chile. Por supuesto, también es profesor de historia y geografía, así que va a compartir con nosotros sus conocimientos y también la experiencia docente. Él es nuestro invitado internacional esta tarde y también tenemos a un representante de la Universidad Continental. Él es Stuart Bendezú Arias de la Universidad Continental en Perú, pedagogo con especialidad en matemática y física. Además, es maestro en docencia universitaria y, por otro lado, asesor didáctico, integrante del equipo de gestión docente de la Universidad Continental. Es un gusto tener ya a nuestros invitados en sala. Vamos a pedirles que puedan ellos también activar las cámaras. Listo, ya los tenemos ahí, podemos verlos. ¿Cómo están? Stuart, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Miguel Gutiérrez. Un gusto estar en este espacio para poder conversar acerca de un tema muy interesante y qué gusto ver a muchos amigos, colegas que se han conectado, ¿no? Incluso de otras partes del mundo. Y esto es bastante emocionante. Gracias Así por, es, por Stuart. estar presentes. Muy bien, estamos ansiosos de poder escucharlos y también, por supuesto, le damos la bienvenida a Miguel Gutiérrez desde Chile. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha el audio? ¿Bien? Sí, podemos escucharte. Ya, nuevamente agradecido por la invitación. También agradezco a la Dirección de Gestión de Docente y al área de innovación de la Universidad Continental. También espero estar a la altura del evento porque veo mucha gente de otros lados, de partes de Latinoamérica, así que muy agradecido por la invitación. Y también al colega Stuart, muchas gracias por su saludo. Excelente, Miguel. Vamos a iniciar entonces con lo que nos reúne, el tema sumamente interesante para que podamos inspirarnos a través de estos dos casos de éxito que también se unen en esta tarde. Nuestro tema es consideración al momento de aplicar metodologías activas y participativas en el aula. Así que vamos a iniciar con nuestra charla y quisiera yo consultarle a Miguel Gutiérrez,
quien es nuestro invitado internacional en esta oportunidad. ¿Qué consideramos al momento de aplicar metodologías, las indicadas para cada sesión de clase, Miguel? Ya, es una pregunta que puedo responder de distintos puntos de vista, pero siendo súper general, lo primero que se tiene que considerar es el cerebro. El cerebro tiene, o cómo aprende el cerebro. O sea, cuando hablamos de metodología activa y participativa, me está invitando a algo. Me está invitando a involucrar, a motivar. Y las dos formas que aprende el cerebro, o desde el neuroaprendizaje o de la neurociencia, tiene que ver con repetir y también tiene que ver con motivar. Entonces, la metodología activa, una de las primeras consideraciones que tienen que tener a la hora de aplicarlas, tiene que ser cómo yo motivo al estudiante y cómo también la metodología activa va a ser una repetición de alguna acción o de alguna habilidad para llegar al aprendizaje. Esa es como mi primera recomendación general. Stuart, coméntanos, por favor, acerca de lo que ya nos mencionaba Miguel, o tienes alguna apreciación para poder compartirla con los colegas esta tarde. Coincido con Miguel, coincido en el sentido de que una metodología activa se centra en el estudiante en primer lugar. Y si hablamos del estudiante, hablamos obviamente de su, como dice Miguel, del cerebro, de cómo asimila esta información. Y yo quisiera agregar algo más a esto, ¿no? Y efectivamente debe haber una motivación, pero esta motivación responde en la medida en que existe un propósito, una meta, un propósito ante el cual el estudiante se siente involucrado, interesado. Entonces, una de las primeras consideraciones, y también esto para empezar, considero que es el propósito, el fin, qué buscamos, ¿no? ¿Qué pretendemos realizar? Y es inevitable atar esto a un sentido, a lo que seguramente la asignatura busca, a lograr, a alcanzar un logro de aprendizaje, ¿no? Todo esto condiciona un propósito que debe envolver al estudiante, cautivarlo, motivarlo, retarlo, ¿no? Eso es muy importante para empezar, pienso yo. Claro que sí, así que el día de hoy yo estoy segura de que somos más de 80 personas en la sala. Hay muchos colegas que van a llevar lecciones para poder saber aplicar la metodología correcta y con el público correcto también, de acuerdo a la clase, a la sesión. Yo creo que aquí nuestros especialistas nos van a poder contar y también inspirar de esa manera para poder aplicar correctamente la metodología en nuestras sesiones de clase. Así que tenemos esta tarde una dinámica muy especial para lo que se les había solicitado a todos los colegas que están en esta sala, que puedan tener un lápiz y un papel a la mano, una libreta para que podamos interactuar, porque Miguel Ángel tiene en esta oportunidad una dinámica que nos va a poder animar a estar atentos y sobre todo a poder trabajar ya en la práctica con respecto al tema que nos reúne. Miguel, por favor. Ya, muchas gracias. Voy a tomar un poco las palabras del profesor Stuart, que tiene que ver con el desafío. Hoy día yo les traigo una dinámica pequeña, obviamente no hay derechos de autor, así que, estimados, pueden usarla cuando quieran, si en sus clases, no hay ningún problema. Es una prueba que les voy a dar. Vamos a ver cómo están a la hora de aplicar metodologías activas en clase. Vamos a hacer ese proceso. Ya, como decía muy bien Eva, espero que tengan un lápiz y un papel. Voy a confiar en ustedes que respondan de manera honesta. Son 7 preguntas. Si las contestan todas bien, obviamente se pueden retirar de la sala y terminar la charla. Y también les voy a pedir que sean súper estrictos en lo que yo estoy diciendo, en lo que estoy diciendo y también en el tiempo. Les voy a pedir también que prendan la cámara, pero en ciertos minutos y no todos, o sea, algunas personas que quieran vincularse con esta actividad. ¿Ya? ¿Están todos listos? Si pueden colocar en el chat, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Vuelvo a recordar, son 7 preguntas. Estimados, Excelente. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con: escriba su nombre completo en 5 segundos desde ahora, ya. 1. A ver, vamos haciendo entonces la dinámica. Ahí veo a Roberto, a 3. Carlos, Miguel, te comento que son las personas que han activado la cámara. Felicidades, gracias, colegas, porque estamos interactuando, ¿no? Y no vamos a dejar que nos detenga, pues tal vez no estar en lo presencial. Ya terminaron los 5 segundos. Sí, Ahí sí, está. listo. Levanten el lápiz, por favor. Levanten el lápiz. Segunda pregunta.
Escriba su nombre completo con la mano izquierda en 5 segundos desde ahora ya. 1, Vamos con la cuenta regresiva. 2, 3, 4, 5. Listo, 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 listo. Pregunta número, Carmen, ahí que la veo, Carmen. Pregunta número 3. Escriba 3 animales en 3 segundos, contando. 1, 2, 3. Perfecto, listo, se acabó. Pregunta número 4, ¿cierto? Stuart, profesor Stuart. Sí, 4. Escriba 3 colores en 3 segundos, desde ahora, ya. 1, 2, 3. Listo, 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 listo. Es una prueba súper rápida. Pregunta número... ¿Cuál vamos ahora? Se volvió ya. 5. 5. Dibuje un caballo en 6 segundos desde ahora, ya. 1, 2, 3, 4, 4 y medio, 5, 6. Conchan. Listo, 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 listo. Pregunta número 6. Esta fue la 6. última. 6. Ahora un avión en 6 segundos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la última, para sacarse un 7 y eximirse de esta charla. Dibujo una casa en 6 segundos. Desde ahora, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Terminó la prueba. Vamos a ver si les va bien en este certamen o prueba. Yo no tengo que ser un genio para saber que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría intentaron dibujar esa casa. ¿Quién tuvo el atacazo artístico de dibujar el árbol? O las nubes, o el solcito, o el camino, o las ventanas. Pregunta, ¿por qué somos de distintas partes del mundo, Latinoamérica, tenemos distintos tipos de formación, pero a la hora de pedirnos hacer una casa, todos intentamos dibujar esta? O por lo menos parecida a esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con nosotros? O sea, ¿significa que no tenemos pensamiento crítico? A ver, quiero ver los caballos que dibujaron. A ver, cómo andan esos dibujos. Los que tienen, obviamente, filtros se les va a tutir el... Ya, pero ahí están las habilidades de dibujar caballos. Pero, ¿alguien se dio cuenta que yo no pedí que dibujaran un caballo, sino que yo dije, ahora un avión? Esto está grabado, así que pueden refutarme si quieren. Yo no dije, dibujen un avión. Yo dije, ahora un avión. O sea, el que escribió avión en el chat está correcto. El que hizo está correcto. Como el profesor Lindbergh hizo una casita, también está correcto, está dentro de todo. Dibujó una casa con el cuerpo. No tengo que ser un genio para saber que los animales o los colores que están ahí son perro, gato, ratón. O por lo menos le achunté a uno. O por lo menos al uno estoy cerca. ¿Quiénes fueron capaces de escribir con la mano derecha su nombre completo? ¿Quiénes fueron capaces de escribir su nombre completo con la izquierda? Esta prueba, que es la prueba de los paradigmas que se llama, tiene que ver con cuáles son las condiciones que me tienen a mí estructurado. La casa tiene que ver con que yo busco solucionar, porque obviamente hay un tiempo en contra, yo quiero responder, pero lo primero que yo he hecho a mano es lo que yo tengo de formación. Cuando yo aplico metodologías activas, yo tengo que entender qué es lo que viene con el estudiante. Él no es una tabla rasa. De hecho, él ya tiene habilidades y capacidades incorporadas. Pero también tengo que entender qué estructuras mentales lo tienen encarcelado o lo tienen estructurado para tomar ciertas decisiones. Las metodologías activas, como decía muy bien el profesor Stuart, también marcan un desafío, pero ese desafío no nace del interés del profesor, nacen del interés de ellos. Entonces, eso es lo complejo, porque si nosotros vamos a las consideraciones generales de las metodologías activas participativas, también tienen un choque con el currículum. Latinoamérica en general tiene un choque de estructuras. Yo soy profesor, entonces entiéndame que nosotros tenemos 3 almas, y un alma es la curricular, otra alma es la didáctica y otra alma es la evaluativa. Pero la gestión de aula o la gestión administrativa de las universidades normalmente tiene que ver más con el currículum. Entonces, pero la aula es didáctica.
pero te están pidiendo 4 notas o 5 notas en el sistema para poder evaluar a tus alumnos. Entonces, como profesor, ¿a qué le doy respuesta? Las metodologías activas son una respuesta desde la didáctica, no desde el currículum ni de la evaluación, aunque las vinculan, pero normalmente su interés tiene que ver con un proceso de aprendizaje, más que un proceso de evaluación y más que de un proceso de contenidos o de apropiación curricular que se llama. Espero que les haya gustado la dinámica, es una invitación a reflexionar. Me gustaría que ustedes pudieran, obviamente, como no es mucho el tiempo, algunas reflexiones propias en el chat y obviamente yo las voy a leer después con más calma. ¿Les gustó la dinámica o no les gustó la dinámica? No tiene propiedad intelectual, así que úsenla en sí. No tengo problema. Obviamente da para muchas más cosas. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad que hemos activado a toda la audiencia. Gracias también a los colegas que están activando las cámaras, porque esto nos hace más cercanos realmente a la charla que tenemos el día de hoy, y también a los colegas que han estado participando a través del chat, a pesar de no tener un lápiz, un papel, tal vez lo han estado haciendo, eso dice mucho de su disposición. Ahora, una consulta que dejaban en el chat hace un momento, y era con respecto a las metodologías de las que estábamos hablando hace un momento, y era, ¿existen metodologías unas más buenas que otras? ¿Esto de qué dependería, Miguel, Stuart? Profesor Stuart. Bueno, es una pregunta que sí muchas veces se hace, incluso en algunos cursos de capacitación que se formulan, y en realidad no hay una mejor que otra. Eso debe quedar claro. Algunas toman más tiempo, aparentemente son más simples de desarrollar, pero depende mucho con el grupo con el cual trabajas, el tipo de asignatura que desarrollas, ¿no? El momento en el cual el estudiante está en su proceso de formación, digamos, de pregrado, ¿no? Es estudiantes de primeros semestres o de últimos semestres. Y de acuerdo a esta pertinencia, a los tiempos, a los recursos, al propósito, al resultado de aprendizaje, es cuando un docente debería seleccionar de pronto la metodología más adecuada, ¿no? La que se ajuste un poco más al contexto y a las necesidades que los estudiantes tienen en ese momento. Entonces, respondiendo Eva, yo considero de que no hay una mejor que otra. Cada una tiene su, digamos, su toque, cada una tiene una característica muy peculiar. Trabajar por proyectos, por casos, problemas, están muy relacionados. De hecho, una metodología puede empezar como un aprendizaje basado en problemas y se presta más adelante y seguramente para trabajar proyectos seguramente más adelante o trabajar un aprendizaje basado en retos, ¿no? O un método de casos de pronto puede ser bastante complejo y se puede prestar para otras versiones y pasar a otra escala, o no digamos nivel, sino tomar otro rumbo, ¿no? Pero eso depende mucho del grupo con el cual se está trabajando. De la necesidad de la sesión, correctamente. Vemos ahí un importante punto para poder considerar la metodología correcta, aplicar en clase. Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? Yo comparto lo que dice el profesor Stuart y me voy a ir por el lado de los niveles. De hecho, cuando nosotros aplicamos metodología activa, una de las cosas que tenemos que considerar es que están enfocadas en el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias, más que en la apropiación de contenido como tal. Entonces, muchas veces tenemos choques de paradigma y también no entendemos cuál es el contexto o el nivel de mi estudiante. Por ejemplo, como decía muy bien el profesor, yo puedo decidir un estudio de caso, pero no tiene la pertinencia para la asignatura que estoy dictando, por ejemplo. Por ejemplo, yo si estoy haciendo la cátedra de investigación o relacionada con investigación, mi trabajo debería ir enfocado en metodologías que están en la indagación o metodologías que aplican las habilidades investigativas. Pero muchas veces la cátedra, como tiene una obligación curricular de pasar contenido y estos resultados de aprendizaje o estos objetivos, muchas veces nos perdemos y nos olvidamos qué nivel está. Y eso es porque también sucede que la universidad tiene que empezar a conversar con dónde se va a desempeñar el estudiante. Voy a dar un ejemplo claro, no sé si ocurre en esta universidad. Yo trabajo como asesor de universidad, entonces me meto en la parte compleja. Y muchas veces tengo estudiantes que le exigen exponer o disertar sobre un tema,
y en quinto año le exigen hacer una defensa. Las habilidades de una exposición son totalmente distintas a las habilidades de una defensa, porque las preguntas son distintas, los niveles son distintos. Entonces pasa 4 años, por ejemplo, un estudiante en el nivel de escribir algo, y en quinto año pasa de un salto a evaluar o juzgar. Estoy hablando desde la correlación de la taxonomía de Bloom o Marzano. Cuando yo tengo este debate, por ejemplo, y le digo a los profesores que hacen la cátedra, pero profesor, usted en cátedras anteriores tiene que obligar al estudiante a defender ideas, me dicen, pero es que yo necesito que él primero comprenda. Y ahí viene el problema de que muchas veces la taxonomía de Bloom o estos niveles cognitivos los miramos como escalera. Y la verdad es que nosotros ahora tenemos que mirarlos como espiral. Un niño de 6 años hace filosofía igual que es la misma habilidad que un doctor en filosofía. La diferencia es la cantidad o la carga cognitiva que tiene y también las destrezas que están involucradas. Pero muchas veces nos quedamos con que este alumno todavía no tiene las habilidades, o no tiene las destrezas, o no tiene las competencias, y necesito de nuevo volver al escalón anterior. Y no, la idea de la metodología activa o participativa es que esto vaya a ser increciendo, o que sea exponencial el proceso. Eso. Importante, Miguel, muchísimas gracias. Si bien es cierto, al hablar de metodologías participativas, activas, que cumplen una función importante en la sesión de clase, tú, a tu consideración, Miguel, desde la experiencia, ¿qué función crees que cumplen estas herramientas participativas en el proceso del desarrollo de la clase? Como decía al principio, el estudiante tiene que ser partícipe de la decisión de la clase. Muchas veces como profesor yo creo tener la verdad de qué es lo correcto o lo acertado, pero yo puedo estar más bien o menos bien acertado. El problema no es que esté mal una metodología de por sí o no esté mal la estructura del profesor, sino que, como decía muy bien en el chat, la clase va a ir mutando y va a ir también otros factores que van involucrados en esta actividad. Mi consejo, mi consideración con esa pregunta tiene que ver con ¿cuál es el propósito? Quizás voy a volver a lo que decía el profesor Stubb. ¿Cuál es el propósito de esta asignatura o de este módulo que yo estoy planteando? Y necesariamente debo preguntarle a mi estudiante, ¿esto está vinculado con tus experiencias? Y como profesor, que yo entiendo el futuro de lo que va a pasar más adelante, esta cátedra, esto que yo estoy aplicando, ¿tiene una coherencia con lo que va a suceder en su vida laboral? Y ahí es donde yo tengo que también entender que mi cátedra está enfocada en una competencia técnica, académica o laboral. Porque también tenemos que empezar a revisar nuestras mallas. Porque muchas veces nos sucede que nosotros queremos o nos obligan a decir, oye, tienes que aplicar metodologías activas, pero la cátedra puede ser tremendamente teórica y la metodología activa no necesariamente va a tener una coherencia con lo que me están pidiendo. Entonces, hay que empezar a conversar o comunicar estas áreas de la pedagogía. Sobre todo a reconocer el propósito, ¿no, Miguel? Creo que es Claro. una de las cosas muy importantes que rescatamos de esa respuesta. Stuart, a propósito de ello, a tu consideración, ¿qué ventajas podrías identificar de utilizar metodologías activas en la clase a diferencia de otro tipo de metodologías? Cuando hablamos de metodologías activas, muchas veces se hace la comparación, ¿no?, de lo más convenientes que podrían resultar ser respecto de las llamadas metodologías tradicionales, ¿no?, que seguramente muchos de nosotros hemos vivido, inclusive en nuestro proceso de formación, ya sea en primaria, secundaria, incluso parte de la universidad. Cuando hacemos esa comparación, decimos que el rol del docente en un trabajo o metodologías activas pasa más a la de ser un guía, mediador, facilitador, ¿no? Y esta carga curricular, como menciona eh, Miguel, perdón, Miguel, pasa a un plano en el cual hay que pensar más en competencias que en contenidos. Es cierto, hay una carga muy fuerte. Cuando se asesora a docentes siempre mencionan, Stuart, ¿sabes qué? El sílabo tiene muchos contenidos, de repente trabajar esta metodología me va a quitar tiempo. Se entiende un poco eso, ¿no? De que como que te quita tiempo. Sin embargo, es un proceso en el cual uno debe entender que el mismo hecho de trabajar metodologías colaborativas das un rol protagónico al estudiante, el cual también desarrolla cierto
cierta postura más autónoma, ¿no? De también buscar, indagar, apropiarse de información, buscar algo que complemente lo que en clase se estaba trabajando. Por ejemplo, en proyectos es inevitable que el estudiante termine revisando algo más, investigando y proyectándose más adelante para futuros trabajos. Incluso puede servir como un tema de tesis más adelante, una idea de proyecto inicialmente trabajada en un semestre. Entonces, este rol que asume el estudiante es distinto, novedoso, nos asusta a veces como docentes, porque también tenemos la idea de que debemos controlar todo. O sea, yo sé en qué momento doy este tema, está estructurado por semanas seguramente. Eh, Desde mi visión quisiera yo darles todo ya dosificado, todo bien masticadito, como se dice aquí, en pastillitas para que lo procesen rápido, pero hay que ser conscientes que estamos adoptando un rol de seguir siendo nosotros los protagonistas, ¿no? Y dejar un poco eso al estudiante, confiar en que el estudiante también puede ser capaz de desarrollar aprendizaje autónomo, es algo que a muchos de nosotros nos cuesta. Y me involucro, porque siempre tenemos ese temor, ¿no? Confiamos, sí, pero después nos ponemos a pensar, oye, los chicos van a poder trabajar el proyecto o el caso, lo van a desarrollar de la mejor forma como yo quisiera. Es una duda natural, pero una gran ventaja es que estos trabajos o esta metodología activa da al estudiante un rol distinto, lo pone en un rol más protagónico, de poder ser el protagonista, de poder él dar otro paso, de poder ser más autónomo. Y lo bueno es que esta forma de trabajo nos da licencia a nosotros como docentes de generar espacios muy similares a los que el entorno laboral más adelante va a demandar de ellos. Como mencionó Miguel hace un momento también, ese entorno, esa formación, esas casuísticas, esos proyectos, esa exigencia de pronto que ellos van a tener más adelante. Muchas veces se dice que cuando uno egresa, ¿no? Recién aprende, digamos, en la cancha, ¿no? Mucho conocimiento práctico que no está en los libros, ¿no? Y los docentes podemos ser los primeros, ¿no? Podemos darnos ese lujo, ese gusto de generar estos espacios antes de que egresen, ¿no? Simular situaciones, generar situaciones que son muy parecidas al entorno laboral y ponernos el casquito o el chaleco del supervisor, del auditor, del superintendente, del fiscal, asumir ese rol y envolver al estudiante en esa problemática, ¿no? Y hacerle sentir justamente esa exigencia, ¿no? Nos tomamos esa licencia. Esto es lo valioso y lo rico de trabajar estas metodologías activas, ¿no? Nos da esa licencia nosotros como docentes de asumir ese rol y que los estudiantes disfruten de ese tipo de ambiente, ¿no? Generar lo que se conoce como un aprendizaje experiencial, que es exponer al estudiante a situaciones muy parecidas al entorno laboral para justamente desarrollar aprendizaje, ¿no? Qué importante, Stuart, sobre todo el campo experiencial, como nos mencionabas, de ponerlos ya en la cancha a los chicos, porque definitivamente ya en educación superior podemos dejar tal vez un poco de lado la teoría para activarlos en la práctica y perfectamente lo has mencionado. Se cree y se tiene en la mente del docente y en realidad en general, ¿no? Las personas lo comentan abiertamente que un estudiante aprende más en la cancha y no en el mismo aula. Y esta debería de ser uno de los objetivos que debemos de marcar para el inicio de una clase, de un curso, y es muy importante lo que has resaltado para tener en consideración. Antes de continuar, quiero comentarles aquí a los colegas que ya está disponible el enlace para que puedan ustedes llenar su asistencia y así puedan ser acreedores de las constancias de haber sido, bueno, en este caso, los participantes en el segundo encuentro internacional. Continuando con el tema, Miguel, me gustaría que desde tu experiencia también nos puedas compartir parte de la estrategia al momento de aplicar la metodología correcta de las metodologías activas de las que venimos hablando para la enseñanza y el aprendizaje, por favor. Me sucede que, como dice el profesor Stuart, claro, hay que tener un desafío y también es un desafío para el docente, pero también desde la experiencia ha ocurrido que muchas veces el alumno no tiene la experiencia o no tiene la disposición para trabajar de manera autónoma. Uno cuando empieza a aplicar metodologías activas o participativas, también
obliga al estudiante a querer estar o tener que estar en presencia presente. Quizás suena redundante, pero no necesito un alumno que esté ahí intentando dormirse o no dormirse mientras yo estoy haciendo la metodología activa. Necesito que él se involucre. Y como decíamos desde un principio, la estrategia nace desde la emoción. Desde el punto de vista de las competencias o desde la formación por competencia, yo necesito lograr 3 cosas en una sala de clase. Yo necesito que el alumno utilice conceptos, lo conceptual. Necesito que haga algo, lo procedimental, y necesito que sienta el aprendizaje, que es lo actitudinal. Y aquí viene lo terrible, profesores, porque nosotros estamos hablando de metodología activa, estamos hablando de aprendizaje, pero nosotros no hemos visto nunca un aprendizaje. O sea, somos profesionales de algo que no vemos. Ustedes me dirán, pero sí, yo lo veo ahí cuando escriben, aprenden a leer, hacen un proyecto. Claro, usted lo que ve es la expresión del aprendizaje, pero no está viendo el aprendizaje como tal. Y muchas veces la metodología activa obliga al estudiante a expresar ese aprendizaje. Y también quiero hacer la diferencia. Nosotros muchas veces hablamos como sinónimo la metodología activa de la metodología participativa. No son lo mismo. La metodología activa tiene que ver más con una estrategia, con una metodología, y las metodologías participativas tienen que ver más con una técnica. Por ejemplo, una metodología activa es el aprendizaje basado en proyectos, pero las metodologías participativas podríamos hablar del coaching. O para los que son del área de ingeniería, los cefistas, CEFE, que tienen que ver con habilidades emprendedoras. Entonces, muchas veces yo tengo que, como estratega de la sala de clases, tengo que sentarme y decir, ya, ¿qué es lo que quiero lograr? Y también qué contexto tengo. Vi una pregunta ahí, ¿esto se puede aplicar a adultos? Sí, adultos y niños de 80 años, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el cerebro no cambia. Al final está siempre lo mismo. Si ustedes hacen esto en primaria, lo conceptual, procedimental, actitudinal, van a generar un aprendizaje. Lo mismo sucede en la universidad y lo mismo sucede con un adulto de 80, 90, 100 años. O sea, el cerebro siempre va a buscar ese proceso. Por eso el discurso que decía el profesor Stuart de que nosotros vemos la realidad o el aprendizaje realmente se ve en la realidad. ¿Por qué? Se utiliza la teoría, pero lo está usando y también siente, porque dice, esto me sirve, esto no me sirve, chuta, aquí me veo más complicado y automáticamente el cerebro se prepara y empieza a adquirir este aprendizaje. Entonces, para resumir lo que estoy diciendo, aparte de entender qué materia estoy pasando, también tengo que, como estratega de la clase, tengo que entender cómo voy a ver esa expresión del aprendizaje. Ese es mi consejo. Eva, si me permites, algo muy importante ha mencionado Miguel acerca de la autonomía, ¿no? Efectivamente, la autonomía es algo que nosotros no recibimos de manera ya dada en los estudiantes. Eh, digamos, es algo que se va cultivando, se va formando, le van dando un espacio que se va desarrollando poco a poco, no es gratuito, ¿no? Cuando trabajamos este tipo de metodologías activas, cuando empezamos por primera vez, o un grupo está empezando por primera vez a utilizar este tipo de metodologías, inician siendo muy guiadas por nosotros. Todavía las vamos conociendo, manejando. Y esto paulatinamente va tomando, va cambiando a un rol más protagónico de parte del estudiante. De golpe no termina siendo autónomo, ¿no? Como bien dijo Miguel también, y otras habilidades también, ¿no? Pedimos a veces habilidades más desarrolladas, más complejas de golpe, cuando éstas se deberían estar formando poco a poco desde los primeros semestres en el contexto en el que están, con el nivel, con los prerequisitos que maneja el estudiante en ese momento, pero ya ir animándolos poco a poco a cultivar esto. Y es un trabajo transversal, no es algo que únicamente lo debe hacer una asignatura en particular, sino cada uno desde nuestro frente podemos iniciar ese tipo de trabajos, ¿no? E ir otorgando este nivel de autonomía poco a poco, y lo ideal sería, pues, ¿no? Que en semestres más avanzados, ¿no? Ya de autonomía, nivel de responsabilidad, habilidades incluso de trabajo colaborativo sean cada vez más desarrolladas. Pero si uno cree que no soy yo el que lo va a hacer, sino otro, al final nadie termina haciéndolo. Y esto implica bastante una coordinación también a nivel de coordinadores, departamentos académicos, para que cada asignatura incorpore, ¿no? Desde su contexto, desde su necesidad, en su nivel, ¿no? Un trabajo de estas características.
Excelente. Aquí tenemos un comentario de Eugenio Mucha Benito, quien nos menciona, la metodología activa considero que es el estudiante pueda ser el protagonista del aprendizaje, precisamente lo que veníamos conversando, y se basa en un proceso constructivo y resolutivo. Deben de fomentar la participación y crear proyectos estudiantiles como objetivo para la resolución de casos como forma de aprendizaje activo. Ahora bien, a través de este comentario nos atrevemos a consultar, y al inicio lo mencionábamos, ¿existen algunas metodologías mejores que otras? Y ahora, con respecto a este espacio donde Eugenio ha mencionado tantos beneficios, ¿existe tal vez alguna desventaja de la aplicación de este tipo de metodología, Miguel? Sí, y de hecho voy a apuntar a lo que implícitamente está dentro del mensaje del colega. Hay un cambio de lo que nosotros entendemos por inteligencia. Si antiguamente la inteligencia era la capacidad de memorizar algo, ahora tiene que ver con la resolución de cosas o problemáticas. Pero ¿cuál es el problema de una cátedra o de una carrera o de una profesión que tenga que ver solamente con resolver problemas? Es que no hay un pensamiento crítico. Las metodologías activas, aunque son interesantes y son la novedad ahora en el sistema educativo, también tenemos que entender que tienen limitaciones. Y esas limitaciones tienen que ver con esta carga teórica que muchas veces nuestros profesores tenían y que también les generaba un acervo cultural importante. Entonces, recordemos también la diferencia entre un técnico y un profesional. Muchas veces el técnico es un resolvedor de problemas, pero no necesariamente tiene la capacidad de reflexionar. Lo que pasa es que la metodología activa, o más que hablar de metodología activa, esta nueva mirada de educación tiene que conversar con estos dos mundos. Tiene que conversar con el mundo teórico, pero también tiene que conversar con este mundo de desempeño laboral, donde le van a exigir al estudiante, resuélveme problemas. Por algo te estoy contratando. Disculpen por ser tan frío, pero no te contrato por ser bonito ni porque tengas buena estampa. Te contrato porque necesito que resuelvas un problema en la empresa. Y, y también sucede que ya, encuentro un buen técnico con buenas competencias técnicas, pero ahora necesito que me converses, reflexionemos hacia dónde quiero que vaya mi empresa. Y eso significa también tener un pensamiento crítico y decisiones que tienen que tener una carga teórica, si no, no resulta. Por eso, a mí me ha sucedido mucho desde la experiencia que alumnos que en pregrado, por ejemplo, les enseñaba habilidades investigativas, hacían la tesis por cumplir. La tesis se publica, etcétera, pero pasan 2, 3 años y él esas habilidades nunca las considera hasta que dice, quiero entrar a un magíster. Y se da cuenta que sí tienen una utilidad. Entonces, mi consejo en ese sentido es estos dos mundos tienen que conversar porque ninguno es mejor que el otro, sino que en distintos contextos van a ser más acertados o menos acertados. Stuart, ¿tienes alguna apreciación con respecto a las desventajas que podría tal vez traer la aplicación de este tipo de metodologías activas en la clase? La desventaja radicaría cuando no tenemos claro el propósito, insisto. O sea, cuando queremos aplicar una metodología, ya sea por la moda o por la presión misma, ¿no? Porque todos lo usan, yo también debería hacerlo, ¿no? Es que el docente pierda el sentido crítico de lo que puede lograr con sus estudiantes aplicando la metodología. Porque podemos forzar de pronto algo que pudo haberse trabajado de manera más efectiva en menos tiempo, siendo también activo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto, forzar un proyecto en una asignatura de pronto que tiene más carga teórica, como dice Miguel Ángel, ¿no? El trabajar casos, por ejemplo, que dentro de sus características exige precisamente toma de decisiones, ¿no? En base, obviamente, a argumentos conceptuales, a criterios, ¿no? Defender su propuesta. Si es un curso cuyo resultado de aprendizaje busca justamente desarrollar este nivel, esta habilidad, ¿no? Probablemente el caso, ¿no? O el estudio de casos podría ser lo más adecuado, lo más oportuno, ¿no? Por supuesto que proyectos tiene un enfoque interesante, ¿no? Es un producto final, una muestra, es todo un proceso de planificación, pero si la asignatura en sí busca desarrollar, tiene una carga teórica, por ejemplo, y busca desarrollar esto de juicio crítico, si no entendemos bien el sentido de la metodología, podemos no aprovechar
¿no? No aprovecharla al máximo. Yo creo que va por ahí, básicamente. O sea, no es mala de por sí. Es una herramienta, es, digamos, pongámoslo en el sentido utilitario, por decir, ¿no? No es que sea malo, sino que si no está claro el propósito, el sentido, ¿no? El contexto, el tipo de contenido, los prerequisitos del estudiante, en qué momento de su formación se encuentran, podemos desaprovechar. Me gustaría consultar a propósito de esas respuestas, ¿existiría dentro de su experiencia, por supuesto, algún proceso que podrían sugerir a toda la comunidad docente que se ha unido a la sala en este encuentro internacional, algún proceso establecido para saber en qué momento aplicar cierta metodología después de haber aplicado otra, tal vez? En ese sentido, Stuart, desde tu experiencia, ¿podrías comentarnos si es que habría algún proceso que tú hayas aplicado en la sesión de clase y te ha funcionado? Bueno, cuando, cuando trabajamos metodologías activas, de hecho tienen que planificarse. O sea, tú empiezas, como te dije, revisando el propósito de la unidad, ¿no? De pronto, si se quiere resolver problemas, o de pronto diseñar, ¿no? O de pronto aplicar. Uno ve bastante el verbo entender, ¿no? Este nivel de dominio dentro de la taxonomía de Bloom. Uno primero empieza planificando, ¿no? Y utilizando la metodología de pronto que pueda servir mejor a lo que pretende el sílabo o la unidad en ese momento. A partir de ahí, nosotros como docentes debemos estar siempre muy atentos a ver cómo esto se va manejando, ¿no? De pronto el caso, pongamos un ejemplo, ¿no? El caso que hemos planificado para estas semanas fue muy corto, ¿no? O de pronto fue muy complejo también, lo hemos llenado de mucho contenido o requería de una investigación previa. Debemos ser flexibles a poder reestructurar, acomodar, ¿no? Si es que no está dando resultado. ¿No? No hay que forzar, como digo, a la culminación de todo si es que no hemos desarrollado condiciones previas. Considero que para poder dar siguientes pasos, como tú mencionas, ¿no? De qué metodología viene después, es primero cerrar bien la experiencia que estamos desarrollando con ellos, porque vamos a sacar mucha información como docentes, vamos a observar mucho comportamiento, mucha respuesta de parte de los estudiantes, ¿no? Y esto puede generar más adelante cambiar la metodología, regresar de pronto a una forma de trabajo más estándar, entre comillas, ¿no? Para ir acostumbrando poco a poco a los estudiantes, porque de golpe muchos estudiantes también vienen de un sistema educativo en el cual tal vez no han estado acostumbrados a esta forma de trabajo, ¿no? Y hay que estar siempre atentos a ello. Entonces, es bueno observar eso, ver, calibrar, ¿no? Este nivel de exigencia y de acuerdo a ello poder continuar con otra forma de trabajo, ¿no? Participativa, ¿no? O en otro caso cambiar por un aprendizaje o una metodología activa diferente, pero depende mucho el nivel de observación que tengamos también, porque repito, vamos a sacar mucha información también de parte de cómo los chicos responden, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Excelente. Miguel, tú a tu apreciación, a tu consideración, ¿cuál crees que sea el proceso correcto para aplicar este tipo de metodología desde tu experiencia? A ver, es difícil la pregunta, no es sencilla. Pero, por ejemplo, yo soy mucho de la idea de que el estudiante reconozca la realidad antes de continuar. Mi recomendación va en el sentido de que aplique la metodología activa, pero luego realice una actividad tradicional. A ver cómo explico eso. Por ejemplo, voy a trabajar ABP, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, le pido un proyecto, pero luego disértalo, luego defiéndelo, luego haceme un certamen sobre esa temática. Porque sucede que como universidades, por lo menos acá en Chile, nosotros tenemos distintos instrumentos de evaluación o monitoreo, que uno se llama la prueba END, que tiene que ver con el proceso cuando los alumnos están saliendo de la universidad, pero no les van a preguntar sobre metodología activa, le van a hacer una prueba. Y específicamente son preguntas de alternativa que tienen relación con las habilidades que supuestamente deberían haber adquirido en la universidad. Las metodologías activas tenemos claro que van a desarrollar la habilidad, pero el alumno es capaz de expresar esa habilidad en distintos contextos o en distintas formas de monitoreo.
Por ejemplo, si yo le pido hacer un proyecto, ¿lo va a saber hacer? Claro que sí. Pero si eso mismo se lo pregunto en un certamen, en una prueba, ¿el estudiante será capaz de expresarlo ahí? Y ahí es donde el profesor tiene que ser suficientemente estratega para entender que, como decía recién, el aprendizaje es una forma de expresión. O sea, yo no voy a ver el aprendizaje en sí, yo tengo que enseñarle al estudiante dónde expresa ese aprendizaje. Pero también hay riesgos, porque muchas veces tengo que condicionar al estudiante a responder de una forma. Eh, y eso es complejo porque, se fijan, nosotros como profesores tenemos que estar ahí en este proceso de cómo yo le permito al estudiante, y como decía muy bien Stuart, lo dejo de trabajar solo y expresar solo, o yo como profesor le digo cómo tiene que expresar. Por lo menos esa sería como mi estrategia en general de la aplicación de metodología activa. Nunca olvidar de que también van a haber otras formas de monitoreo u otras formas de expresión del aprendizaje. Excelente, Miguel, Stuart, muchísimas gracias. Vamos a aperturar en este momento la ronda de preguntas para todos los colegas que están en sala, en lo que nuestros invitados toman un respiro para que puedan responder. Y pueden hacer las preguntas solamente levantando la mano en sala y activando, por supuesto, el micro, o dejarlas en el chat y me encargo de transmitírselas a ellos. Entonces, aguardamos por sus consultas. Antes, recordarles, por favor, a todos los colegas que tenemos un enlace ya colocado en el chat para que puedan ustedes registrar su asistencia y así nosotros podamos emitir la constancia de participación. Muy bien. Voy a dar un espacio en este momento para que los colegas puedan levantar la mano, los que desean activar el micro y participar junto a Stuart y a Miguel. Tenemos a Marco Antonio Cajas Ríos. Marco Antonio, muy buenas tardes. Por favor, activa tu micro y participa con nosotros. Tu micrófono, Marco. Ahí está con nosotros. Marco, tu micrófono. Buenas noches, disculpen. Ante todo, buenas noches, gusto de saludarlos. Ya entro a clase de unos minutos. Quería yo preguntarles el tema de sumar las habilidades blandas a la comunicación activa. Si bien es cierto, el alumno puede saber o enseñarles a hacer un proceso de un proyecto, por ejemplo, pero en el campo empresarial a veces hay una dificultad en el aspecto de la comunicación, de vender el conocimiento a las empresas, porque tú puedes lograr en ese estudiante un experto de repente bajo la metodología, bajo las técnicas que uno le puede dar como facilitador de un docente, pero a veces tiene todo el know-how o la experiencia, digamos, pero le falta justamente vender lo que él sabe a las empresas. Entonces, creo que las habilidades blandas, por ese lado, es un factor bastante importante, porque hemos lograr estudiantes exitosos, excelentes, pero a la forma de entrar en el campo laboral, no saben expresarse o no saben vender lo que ellos saben. Entonces, creo que mi pregunta va por ahí. Creo que hay que sumar también la parte de la comunicación, de ese liderazgo auténtico que queremos lograr justamente en los estudiantes, ¿no? Bueno, es mi pequeño aporte, no sé, quisiera saber alguna opinión por parte de vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Marco, por tu participación. Stuart, por favor. Claro, la observación que hace Marco es importante. De hecho, un aspecto, uno de los aspectos, no exclusivo, sino que muchos de los trabajos activos que se trabajan con los chicos también pueden ser de tipo colaborativo, ¿ya? De hecho, el trabajo colaborativo en sí es muy rico porque desarrolla habilidades, como menciona Marco. Trabajar un proyecto en equipo, por ejemplo, exige y demanda de los estudiantes diversos tipos de habilidades, no solo manejar contenidos, sino también saber manejar conflicto entre ellos, comunicarse, ejercer liderazgo, ¿no? El docente de alguna forma también tiene que conducir y enseñarles a cómo los grupos no deben desorganizarse, no deben disolverse. El docente tiene la mayor experiencia para que esto pueda llegar a buen puerto. Y en ese proceso de sacar a flote, de producir un proyecto, ¿no? Hay un momento en el cual evidentemente debe presentarse, ¿no? Debe mostrarse, ¿no? El producto de todo lo trabajado. Y es algo que también se entrena, algo que también se enseña. El docente como especialista, con más experiencia, da estas pautas a los estudiantes de poder mostrar su producto, como dice Marco, marketearlo, venderlo, ¿no? Presentarlo bien, bonito, con buena presentación, con un buen sustento, ¿no? Porque si solo queda
en el campo del contenido, ¿no? De lo declarativo, de saber muy bien los conceptos y no comunicarlo, lamentablemente no se muestra y se pierde ahí. El estudiante no desarrolla ese aspecto tan importante que es el de mostrarse también, ¿no? Tener esta habilidad de proyectarse, de darse a conocer. Mucho talento queda oculto, ¿no? Y se queda con la persona y no se comunica justamente porque no se desarrollan estas habilidades. El trabajo colaborativo, que enriquece mucho, ¿no? Los diversos tipos de trabajos activos, las metodologías activas, es valiosísimo, ¿no? Desarrolla pues habilidades que siendo muy fríos, de pronto muy drásticos, si no te muestras, nadie te conoce, ¿no? Nadie te va a entender, no vas a poder comunicar una muy buena idea que seguramente los estudiantes las tienen, vemos mucho talento, pero vemos que hay de pronto inseguridad, temor o simplemente falta de habilidades comunicativas. ¿Y cómo las puedo desarrollar? Pues justamente a través de este trabajo, ¿no? Excelente. Miguel, ¿qué Eh, apreciación tendrías con respecto a la consulta del colega Marco? Compartiendo lo que dice el profesor Stuart, yo voy a tirarle la pelota a los profesores. El know-how o las capacidades que tiene el docente de reconocer las necesidades que tiene su cátedra también implica que el docente tiene que entender cuál va a ser el aporte a la competencia profesional del estudiante. Muchas veces me ha sucedido, esto no es una crítica específica, pero hay profesores que, por ejemplo, llevan muchos años en el aula y se han olvidado o no están muy vinculados al área laboral. Entonces, lo que dice muy bien el profesor Marcos, yo necesito que mi estudiante venda, pero también necesito el apoyo de este profesor que entiende cómo se vende, porque arquitectura se vende distinto a ingeniería, e ingeniería se vende distinto a educación, y distinto a salud. Todos vamos a tener que vendernos en algún punto, pero este profesor que está vinculado con el área laboral y está activamente vinculado con el área laboral es importantísimo a la hora de aplicar metodología activa y que cumplan con el objetivo que decía muy bien el profesor Stuart. Yo tengo un propósito, pero también ese propósito tengo que conocerlo desde la realidad. Entonces, va a sonar feo lo que voy a decir, pero no necesito un doctor. Necesito un doctor y también necesito alguien, ese doctor que está inserto en el mundo laboral. Personalmente me sucedió en una carrera que tuve que asesorar de Derecho, acá en Chile se llama Derecho, del área de leyes, y tenía un profesor que hacía la asignatura de litigio, pero él nunca había litigado. Entonces, ¿cómo le digo? Teóricamente el profesor sabía mucho, hacía la asignatura hace mucho tiempo, pero cuando le solicité, ya apliquemos esta metodología activa, los alumnos me dijeron, ya necesito instancias de realidad, necesito que esta realidad venga a mi cátedra. Y ahí hubo una crisis, o sea, no es menor, porque tampoco puedo desconocer todas las credenciales que tiene este profesor. Entonces sucede que las metodologías activas, aparte de desafiar al estudiante, también van a desafiar mucho al docente. Y eso es importantísimo. Qué valioso es que sea un reto tanto que planteemos nosotros en clase, pero también que nos rete a nosotros como docentes, ¿verdad? Vamos con Alexander Martínez Zamora, quien ha levantado la mano también para participar con nosotros. Alexander, por favor, activa tu micro y déjanos tu consulta. Te escuchamos. Alexander Martínez Zamora, ¿estás con nosotros? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Hoy me parece que Alexander tiene problemas para poder conectar el audio. Muy bien, vamos a tener aquí una apreciación a propósito de lo que Miguel hace un momento comentaba y nos mencionaba nuestra colega Daniela Medina, y nos mencionaba sobre la literatura de apoyo que tú habías mencionado hace un momento, Miguel, si existiría, ¿no? Esta literatura de apoyo para que puedan realizar la distinción de epistemología y praxeología sobre los métodos activos y también la participación y participativos, ¿no? Tú habías mencionado esto hace un momento. ¿Tendrías algún enlace que podrías compartir también con los colegas a través del chat?
Sí, sí, no tengo ningún problema. El tema es que me pilló de sorpresa, no lo tengo aquí a mano el enlace, pero para responder o para que también haya una búsqueda activa de la docente, los métodos, las metodologías participativas tienen derechos de autor. O sea, responden a ciertas instituciones que han hecho la metodología y han hecho las técnicas. Yo mencioné una que es la de coaching, pero hay distintos tipos de coaching y también distintas formas de llegar a los pasos. En Chile está la Fundación Chile, que trabaja el preparado, que se llama, que tiene que ver con toda la línea de emprendimiento. También tiene otros tipos de metodología que se llaman trabajo en red, que tiene que ver con todo el trabajo a nivel de territorio y a nivel de innovación y emprendimiento. Y después tenemos la literatura que tiene que ver más teórica y académica de la metodología activa, de cómo plantear un aprendizaje basado en proyectos, en problemas o en indagación. Es como podría decir la diferencia o poner un poquito más de... marcar más la diferencia entre estos dos conceptos. Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Bien, vamos cerrando esta sesión, esta segunda sesión de intercambio docente internacional, y ahora queremos dejar con toda la audiencia las ideas fuerza que han sido recaudadas para poder ser mencionadas a esta hora de la noche, ya casi cerrando la sesión de encuentro. Vamos con la primera. Las metodologías activas se centran en el estudiante para alcanzar el propósito trazado en clase, efectivamente. Por otro lado, las metodologías activas tienen características especiales porque, por lo que todas son buenas. No podríamos distinguir, y como ya lo han mencionado los colegas hace un momento, no podríamos decir que unas son mejores que otras. Va a depender mucho del propósito de la clase. Las metodologías activas deben de ser muy bien seleccionadas dependiendo de las características de la asignatura, claramente del propósito de la sesión. Por otro lado, las metodologías activas son una respuesta desde la didáctica. Efectivamente, una idea fuerza adicional es el estudiante es partícipe de la aplicación de la metodología utilizada. Tenemos que convertir a el estudiante en el protagonista de este tipo de metodología aplicada en la sesión. Se debe también depositar confianza en el estudiante para que tenga un aprendizaje autónomo. Cuán importante es poder, de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Brindar un reto en la sesión, y no solamente el reto para el estudiante, sino también a nosotros como colegas. El docente debe de proporcionarle al estudiante un rol protagónico. En ese sentido, claro está. La metodología activa busca provocar cambios en el aula que permitan pasar de un aprendizaje memorístico a uno interactivo. Muy interesante. Y finalmente, una desventaja que ya lo veníamos hablando, nos parece todo interesante a través de las ventajas que tendría la aplicación de este tipo de metodologías, pero también una desventaja de este tipo de metodología aplicada en sesión es no tener claro el propósito de clase. Así que es muy importante que nosotros analicemos y ya, según las recomendaciones que nos brindaba Miguel y Stuart, trazar el camino para que de manera autónoma también nosotros como docentes podamos identificar en qué momento aplicar la metodología correcta. Para poder cerrar esta sesión, me gustaría pedirle a nuestro invitado internacional desde Chile, Miguel Ángel, puedas tú brindarle un consejo a toda la comunidad docente que se ha unido esta tarde para poder escuchar la charla, un consejo de cómo aplicar este tipo de metodologías, tal vez alguna referencia que tú les puedas brindar desde tu experiencia, por favor. Mi consejo es que fallen una y otra vez. El aprendizaje tiene que ver o tiene directa relación con el fallar. Y cuando yo quiero aplicar un aprendizaje o quiero aplicar una metodología activa, debo fallar. Si no, no estoy aprendiendo. Y el estudiante también me tiene que demostrar que está fallando. A eso me refería con itinerancia o repetición. El estudiante debe repetir una acción para poder aprender. Y ese repetir tiene que ver con fallar, porque si no falla, considera que ya está, que es experto. Y lo que no es tan real. Como profesores nosotros sabemos de lo que puede enfrentarse en el mundo laboral. Y como decía también el profesor Marco,
se va a encontrar con otras competencias que también son súper importantes, como las competencias blandas, que a mí me gusta llamar más como competencias transversales, pero ese es mi consejo, o sea, atrévanse, fallen, vean en qué fallaron y vamos otra vez. Y según esa falla, mejoremos para la siguiente. Excelente, Miguel, muchísimas gracias. Stuart, por favor, unas palabras finales también para la audiencia, para toda tu comunidad continental. Gracias, Eva. Bueno, una recomendación para todos sería el hecho de entender que no hay una receta, ¿ya? Si bien es cierto, cada metodología activa tiene una secuencia de pasos, estar siempre dispuestos y atentos a observar cómo responden nuestros estudiantes. Bien, lo valioso en educación y lo rico en educación es que trabajamos con seres humanos, con vidas, con personas, cada uno con sus caracteres, sus intereses, sus ilusiones, sus expectativas. Y no es un proceso estandarizado que te va a resultar bien el año 2022 y para el verano de 2023 debería funcionar igual, porque es un estándar y eso no ocurre. Todo lo que ejercemos docencia sabemos que incluso en un mismo semestre cada grupo es distinto, responde de diferente manera y como docentes debemos estar muy atentos y observadores a ello. Como bien dice Miguel, no hay que tener temor de equivocarse, porque uno puede planificar muchas cosas, puede poner los tiempos del proyecto, del caso, el problema, diseñarlo, y a veces no resulta como pensamos y eso nos frustra y nos da cólera y decimos, oh, ya no pienso aplicar esto, mejor yo lo controlo, mejor yo hago la clase, más me hago problema. Eso es un sentir natural, pero en lugar de verlo como una dificultad o como algo que nos puede perjudicar, es ver cómo el grupo fluye, cómo responden los chicos, ¿no? Y que tal vez lo planificado hay que modificarlo, hay que hacer reajustes, no hay que ser muy cerrados, ¿no? Muy cuadriculados en ese sentido. Tenemos paradigmas iniciales. La dinámica inicial que hizo Miguel fue muy interesante porque traemos ya ideas preconcebidas, no solo los estudiantes, también nosotros, ¿no? Y una idea preconcebida es la carga de contenidos, que sí, pues puede ser abrumadora en un momento determinado, pero recordemos que contenidos, ¿no? Como tal, debemos también entenderlo como otros tipos de contenidos declarativos, procedimentales, actitudinales, como también mencionó Miguel, que forman parte de una competencia. Es muy importante tener eso presente. En conclusión, animar, estimados amigos, docentes, colegas, a probar, equivocarse, ¿sí? A compartir experiencia con otros colegas, invitarlos tal vez a que vean nuestra clase y recibir esta recomendación e ir intentándolo el siguiente periodo nuevamente. Y aquí veo que hay muchos docentes a quienes conozco que hacen un excelente trabajo como producto de haber iniciado hace varios periodos, de haberse equivocado y haber mejorado en el camino. Entonces, algo que hay que atreverse y que disfrutar ese proceso, ¿no? De dejarse llevar un momento, disfrutar, no asustarse, pero sí estar abierto a cómo fluye, cómo responden los chicos. Son vidas finalmente. Excelente, Stuart, qué grandioso. Realmente es eso lo que nos enseña este tipo de de experiencias docentes. Nos vamos empoderando para poder enfrentar ahora nuevas actividades, nuevas sesiones de clase, mejores maneras de manejar la situación, metodologías innovadoras que podamos aplicar a nuestras sesiones y, por supuesto, vamos a ir aprendiendo también nosotros. El aprendizaje es constante y vamos haciendo un cambio en nuestro chip. A veces venimos ya con algunas ideas preconcebidas, como lo mencionaba, y también somos instrumentos de cambio dentro del aula, inspiramos a nuestros estudiantes, logramos retarlos, pero también esa sesión puede terminar siendo una herramienta de cambio para nosotros. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados. Ha sido muy especial compartir con ustedes. Yo no tengo duda de que pues toda la sesión, durante toda esta hora, los colegas se puedan llevar buena información para aplicar correctamente este tipo de metodologías. Gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos nuevamente. Obviamente, toda la confianza de molestarme, de invitarme, yo voy a estar disponible, ¿no? Y si alguien quiere, sí, perdón, adelante, Miguel. Si alguien quiere molestarme afuera de esta sala, no tengo ningún problema. Me buscan por LinkedIn.
Y Ahí hacemos un círculo y precisamente ampliamos también nuestro radar de contactos, estimados colegas. Stuart Bendezú, por favor, tus palabras finales. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Miguel, por este espacio de compartir, conversar y recibir las apreciaciones y comentarios de muchos amigos, colegas que se han conectado, ¿no? Y estos espacios justamente nos dan esa oportunidad de conocer puntos de vista distintos, ¿no? De recibir experiencia finalmente y bueno, también con mucho gusto poder compartir experiencia de asesoría que se dio y algunos docentes, con mucho gusto también para compartir y conversar con ustedes también, ¿no? Creo que no hay ningún problema en compartir información. Ya no hay nada que se atesore, que esté oculto. Es bueno compartir y reconocer las experiencias de todos. Así es, Stuart. Muchísimas gracias. Hemos tenido en esta sesión, en este segundo intercambio internacional de experiencias docentes, a Miguel Gutiérrez desde Chile y a Stuart Bendezú, representando a la Universidad Continental desde Perú. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta sesión. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos los colegas que se han unido del Perú entero y también, por supuesto, a colegas de otros países. Nos vemos en otra próxima sesión de los intercambios internacionales de experiencias docentes. Gracias a todos por haber sido parte. Muy buenas noches. Buenas noches.